Los buenos momentos suelen ser verdaderamente efímeros, y cuando Hugo tuvo que huir de casa con su pequeña hija, lo confirmó. Ahora sus manos llenas de sangre se encontraban al volante, manchándolo por completo mientras trataba de no desviarse de la vía. Y Hugo no sabía a dónde ir o quién llamar, ni siquiera sabía si ya había logrado perder de vista a su esposa, y solo rogaba que así fuera. No podía permitir que su plan se estropeara más de lo que estaba. «Annie, ¿estás bien?» Hugo no quiso darse la vuelta, por lo que el sonido que escuchó de su hija en el asiento trasero lo tranquilizó. «No te preocupes por nada, pequeña. Esto es lo mejor para nosotros. Estaremos bien». «Estaremos bien». Hugo deseaba desesperadamente que esas palabras se hicieran realidad. Estaba atormentado por todo lo que había pasado las últimas horas, y su mente solo le gritaba lo culpable que era de todas esas muertes. Comenzó a golpear el volante, nublado por la frustración y las lágrimas que no había logrado contener, pero se obligó a tranquilizarse en cuanto notó cómo el coche estuvo a punto de salirse de la carretera. No había muchos coches cerca, lo que agradeció internamente. No sabría realmente qué explicaciones dar acerca de toda la sangre que también cubría parte de su camisa. Apretó las manos contra el volante y trató de controlar su respiración, resguardando a su vez toda pizca de cordura que quedara en él. Debía hacerlo por su hija, sí. Debía hacerlo por su hija, por su Annie. «Estaremos bien, pequeña. Estaremos bien, pequeña», repitió, aferrándose a cualquier atisbo de esperanza que hubiera para ellos. Hugo encendió la radio y Cara Luna comenzó a sonar por los altavoces del coche, haciéndolo mecerse al ritmo movido que ofrecía el coro. Era una de las canciones que su esposa más odiaba, por lo que se aseguró de disfrutarla como debía. Se relajó un poco con la ilusión de normalidad que le daba la canción, por lo que decidió incitar a su pequeña Annie a cantarla junto a él. «Annie, canta esta canción conmigo». Se dio la vuelta hacia los asientos traseros y la observó acostada con su vestido amarillo manchado de sangre y sus ojos cerrados. «Oh, perdón, pequeña, sigue durmiendo». Su remordimiento volvió en cuanto recordó que parte de la sangre del vestido era de su hermano. No del hermano de Hugo, claro, del hermano de Ana, sí, de su otro hijo, sí. Sacudió la cabeza tratando de alejar la culpa y continuó cantando las últimas estrofas de la canción. Debía permanecer tranquilo por su hija, y si eso requería olvidar por un momento su realidad, entonces eso haría. Siguió cantando hasta que otra canción desconocida empezó a sonar, por lo que solo se dejó llevar por la melodía. El cielo comenzó a cambiar de tonalidad después de unas horas conduciendo, y Hugo lo observó embobado por un momento. Su esposa y él solían tomarse el tiempo de admirar el cielo antes de que la noche cayera. Y a Hugo le hubiera gustado odiarlo y quemar todos los recuerdos que alguna vez creó con ella, pero le era tan difícil deshacerse de esos pocos recuerdos felices. Quería creer que, aunque lo hubiera alejado de su familia, todavía existía algo de amor por él dentro de ella. Aparcó a un lado de la carretera y apagó la radio, dejando que sus manos descansaran un momento en sus piernas. Quería admirar el último atardecer que vería en esa ciudad. Y también estaba ansioso por limpiar esa sangre seca en sus manos. Había comenzado a oler raro, y Hugo odiaba ese olor. «Pequeña, ¿sigues dormida?», susurró volteando hacia su hija, encontrándola de nuevo con sus ojitos cerrados y una expresión tranquila. Debe de estar cansada después de todo lo que pasó, pensó antes de tomar el pañuelo que guardaba en la guantera y salir del coche, evadiendo los recuerdos de él, disparándole por error horas atrás. Ya nadie lo seguía, y la carretera estaba desolada, por lo que no le preocupó limpiarse fuera del coche. Comenzó a restregar el pañuelo por todos sus brazos y manos,
lastimándose por la excesiva fuerza que usó para intentar quitar un poco de esa horrible sangre seca. Sus intentos de limpiarse fracasaron casi por completo después de unos minutos. Así que Hugo, ya frustrado, terminó por rendirse y en cambio decidió observar cómo el sol caía para darle paso a la oscuridad de la noche. Le hubiera gustado verlo en familia, como a veces hacían cuando iban de vacaciones en alguna playa, pero su esposa tuvo que hacerlo arruinar todo. Hugo pasó sus manos por su cabello, suspirando, y entró de nuevo al coche, tratando de convencerse de que ahora todo estaría bien. Él haría que todo estuviera bien. Tenía que hacerlo por su pequeña. Limpió un poco de la sangre del volante, que no estaba tan seca, y encendió el coche para seguir su camino a donde sea que se sintiera lo suficientemente lejos de casa. Estuvo un rato conduciendo en medio de la carretera oscura, achicando sus ojos cada tanto por la poca luz que sus luces delanteras le ofrecían, hasta que algo más adelante llamó su atención. Condujo despacio hasta que pudo diferenciar una mano tras las luces rojas y azules que alumbraban a lo lejos. Estaba indicándole que se detuviera y Hugo, un poco nervioso, le obedeció. «Buenas noches, caballero», dijo un oficial de policía, acercándose al coche de Hugo. «¿Hacia dónde se dirige?» El policía tomó la linterna de su cinturón e iluminó el rostro de Hugo, tomándolo por sorpresa. «Señor, yo...» El rostro del oficial era imperturbable ante la sangre que Hugo sabía que seguía visible, lo que lo comenzó a inquietar. «Nosotros vamos a tomar unas vacaciones fuera de la ciudad». «¿Nosotros?» «Sí. Claro, nosotros, mi hija y yo». La luz de la linterna apuntó hacia los asientos traseros, revelando a la pequeña niña acostada en ellos. En ese momento, Hugo quiso maldecir por haber nombrado a Annie. El oficial apagó su linterna y la devolvió lentamente a su cinturón. Bien, mejor. E intentando mantener la expresión más serena que la escena frente a él le permitía, tocó la funda en donde guardaba su arma. «Señor, ¿podría apagar su vehículo y bajar de él?», dijo el policía, alejándose un poco de la puerta para darle espacio. Hugo lo observó aterrado. «¿Pero por qué?», susurró, tratando de idear alguna mentira para salir de ahí. No podía dejar que su pequeña Annie siguiera viviendo situaciones tan traumáticas. «Si es por esto que tengo en las manos, le prometo que no es lo que parece. Mi hija y yo estábamos jugando y...» «Después me puede explicar», me interrumpió el oficial quitando el seguro de su funda. «Pero ahora sería mejor que baje de su coche». Hugo asintió, pretendiendo aceptar el destino que ese policía quería darle. Y cuando su mano estuvo cerca de la llave bajo el volante, la cambió rápidamente hacia la palanca de cambios para poder pisar con ansia el acelerador y escapar de ahí. A los segundos, escuchó los varios impactos de las balas contra la parte trasera de su coche, lo que hizo que acelerara aún más. No podía dejar que algo le pasara a Annie. Después de unos minutos tratando de calmarse, creyó escuchar un quejido en la parte de atrás. «Tengo otra idea, pequeña, no te preocupes, todo saldrá bien». Apretó el volante con una pequeña sonrisa y se desvió del camino, entrando a un pequeño bosque al lado de la carretera. Si no podía escaparse como había previsto, tendría que recurrir a su segunda opción, lo cual no le apetecía para nada a Hugo, nada de nada. Pero a veces no le quedan opciones a Hugo, y Hugo tiene que hacer cosas que no quiere hacer. Así que ahora Hugo tiene que ir aún más lejos. Siguió conduciendo a través de árboles hasta que, luego de unos minutos en donde ya casi no se veía vegetación, consideró que ya estaba lo suficiente lejos de la carretera. Sí, eso parece, por lo que se detuvo. Salió del coche en cuanto lo apagó y abrió el maletero para sacar la gasolina de emergencia que solía guardar. Sí, Hugo era un hombre muy precavido. «Supongo que esto será lo mejor», susurró, observando el envase en sus manos. Comenzó a echarlo por todo el coche,
en el techo, en los asientos, en el maletero, e incluso echó un poco sobre su propia ropa. ¡Qué mal olía! Pero bueno, era mejor que el olor de sangre. En fin, cuando el líquido se acabó, Hugo lo dejó frente al coche y se metió en los asientos traseros para acomodar a su niñita. Sentó a su cuerpecito casi inmóvil y alisó su precioso vestido para después colocarle las manitas en su regazo. ¡Ay, Annie! Hugo quería mucho a Annie, sí. La peinó un poco con sus manos y vio cómo sus ojos se movieron inquietos bajo sus párpados. Estaría soñando, por lo que se apresuró a lanzar fuera el arma que estaba en el asiento para luego tomar sus manos. Quiso llorar cuando vio la sangre que salió de su boca al toser. Papi, ¿por qué? Tosió un poco más y Hugo, su pobre padre, le acarició la cabeza. ¿Por qué hiciste esto? Lo siento, pequeña, dijo, escuchando el sonido de una sirena a lo lejos. Papá tuvo que arreglar algunas cosas que no iban bien en casa. Cosas que no iban bien con mamá, cosas que no iban bien con tu hermano. Pero, bueno, no pasa nada, Annie, tú no tienes que preocuparte de esas cosas. Son cosas de mayores. A veces los mayores hacen cosas que son difíciles. A veces hacen cosas que no quieren hacer, Annie. Mamá le decía cosas a papá que no estaban bien. Mamá decía cosas muy feas. Y tu hermano también decía las mismas cosas que mamá. Y cuando intenté arreglarlo, bueno, lo arreglé. Lo arreglé. Ahora las cosas irán mucho mejor, Annie. Ya lo verás. Ya lo verás. Todo estará bien. Estaremos bien. Tú y yo. Annie y papá, ¿verdad? Sí. Hugo sintió la mano de su hija en las suyas y dejó salir un quejido acompañado de lágrimas. Su pequeña niña no merecía eso. Su pequeña niña no merecía sufrir por los errores de su madre y de su hermano, por sus insolencias. No. Annie era una buena niña. Annie no era insolente como su hermano y su mamá. Sobre todo como su mamá. Su pequeña no merecía una familia tan terrible. Duele. Susurró Annie tosiendo. Está bien. Shh, está bien. Está bien. Hugo sacó un encendedor de su bolsillo y lo arrojó hacia los puestos de al frente, sintiendo cómo las llamas se formaron rápidamente. Te prometo que ya no dolerá más nunca, y ya no tendremos que oírles nunca más. Annie le creyó. Claro que le creía. Su papá nunca mentía. Su papá siempre decía la verdad y siempre tenía razón. Y eso la relajó. Se relajó entre el calor que pensó que su padre le daba. Hugo recostó su cabeza en la de su hija y apretó sus manos. Siempre había soñado con escapar a algún lugar hermoso, en donde hubiera podido cuidar de su buena hija y no tener que lidiar con la maleducada de su mujer y su bastardo. Donde pudiera cuidar los nietos que Annie le diera, sin vista de que nadie los quisiera separar. Y aunque su sueño fracasó, Hugo pensó que en realidad no todo era tan malo como parecía. Ahora estarían juntos para siempre y no intentarían separarlos nunca más. Y Annie lo perdonaría, claro que lo perdonaría, y podrían vivir la vida que él siempre quiso. Cerró los ojos y dejó que las llamas destrozaran su piel y calcinaran su carne. Dejó que continuaran su labor, aunque le produjera esa agonía. Estaremos más que bien, pequeña. Estaremos más que bien. Estaremos
Mejor así.